tiempo donde sabemos que se dice el mundo no va a ser el mismo, a tal punto de que escuchan muchos rumores de todo tipo, circulan un montón de videos, hasta algunos dan por sentado que ya viene el gobierno del anticristo. Hay ciertas señales, ¿no? Pero en el momento que decimos ya viene, ya no viene, porque está en la potestad de Dios el Padre. Lo que uno puede ver, sí, es que el espíritu del anticristo está fuerte, pero eso va a ser para otro mensaje, para más adelante. Calculo que el miércoles vamos a hablar sobre todo esto que se mueve, a tal punto que uno presta atención a noticias que en el momento se vieron. Hasta el Papa Francisco está pidiendo una economía mundial. Y muchos entran en pánico, muchos están, no, ya está, no. Yo, algo que voy a tirar cortito, el espíritu del anticristo siempre estuvo. Uno ve desde los días de los apóstoles, después que Jesús ascendió, y hubo muchos anticristos, ¿no? O hombres con perfil de anticristo, a eso se refiere la Biblia, y uno presta atención a otros detalles. Yo me acuerdo hace 25 o 30 años atrás, todos hemos escuchado alguna vez que cuando se forma la Comunidad Económica Europea, haciendo memoria, se decía que ya estaba la persona que tenía el perfil del anticristo, que iba a ser ese, y pasaron más de 25 años y no fue. ¿Qué quiere decir? Sí, que Satanás está buscando al perfil del hombre, pero el dueño de la historia es Jesucristo. Entonces puede ser que en este tiempo también estén encontrando el perfil. Es más, anduvo circulando un video o varios videos, ¿no? Que hay toda una planificación, donde inclusive está nuestro presidente Aníbal Fernández, en un foro de Puebla, si no me equivoco se llama, y que están planificando para el año que viene y el próximo, como que esto ya está. Los hombres pueden planificar, el espíritu del anticristo puede estar, pero el dueño de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Dios nos diga, bueno, ya es el tiempo, en el momento que Dios diga ya el tiempo, que nosotros no nos vamos a enterar, la iglesia va a ser llevada. Así que no se haga problema. Vamos a hablar de esto el día miércoles, y después vamos a hablar de las iglesias de Apocalipsis. Yo por ahí fui 2 o 3 veces, pero voy a ir a las 7 iglesias y me voy a dejar de embromar, como decimos acá en Argentina. Y voy a hablar sobre las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando comienza la revelación del Apocalipsis, el Señor, ya glorificado, se le aparece a Juan y le dice que le va a hablar de las cosas que son y las cosas que vendrán. ¿Y por qué es más importante que nosotros prestemos atención a las cosas que son? Porque en las cosas que son, el Señor de la historia, el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, le habla a las iglesias diciéndole las cosas que Él no les gusta, las cosas que Él no se banca, porque le llegó a decir a la iglesia, no, tú toleras estas cosas y Dios no las tolera. Entonces, si nosotros no nos preocupamos, estamos en las cosas que son, que es la era de la iglesia, ajustar la conducta cristiana de acuerdo al patrón de reclamo que Jesús hace en los primeros capítulos del Apocalipsis, ¿para qué nos vamos a preocupar en las cosas que vendrán si no ajustamos esto acá o estamos en el horno? ¿Entienden? Entonces, son cosas que tenemos que ajustar la vida cristiana. No pretendamos ganar el mundo, hacer muchas cosas aquí en la tierra, porque la realidad es que cuando venga Jesús, sí, hagamos cosas importantes, sustentemos la familia, pero la realidad es que tenemos que ajustar nuestra vida no a nuestras ideas, sino al pensamiento de Dios en la Biblia. ¿Por qué? Ahora, la iglesia tiene que tener luz, porque si no se van a vaticinar cosas que hemos visto a través de la historia de la iglesia, a personas vaticinar cosas, decir esto es así, esto es así,
y después tienen que esconder la cabeza como el avestruz. No quieren sacar la cabeza a la tierra. Ahora, hay algo, el espíritu del anticristo está más fuerte, pero el Señor de la iglesia es Jesucristo. Así que síganos en las transmisiones que vamos a hablar. El miércoles me comprometo a hablar, a dar claridad sobre ciertas cosas, el perfil que tiene que cumplir ese hombre para que se manifieste el gobierno mundial. Pero quédese tranquilo, eso va a suceder cuando el Señor Dios Todopoderoso diga, es el tiempo. Te invito ahora sí que abra la Biblia. Ahora, con todo lo que le dice, no se me quede por allá, quédese un ratito por acá, porque a veces que nos tiran información y la mente queda regulando, divagando. Maneje la ansiedad, espere hasta el miércoles y vamos a compartir sobre lo que le estoy diciendo que vamos a compartir y después vamos a seguir sobre la iglesia de Apocalipsis porque como pastor de esta congregación no me interesaría, ¿cuál sería mi éxito? Para muchos el éxito es tener 10.000 personas. A los ojos humanos es exitoso. Para muchos el éxito es tener megas templos, autos de alta gama. Pero el éxito que yo entiendo que habla la Biblia, ¿no? Que Pablo le dice a Timoteo, el mejor éxito es la conducta ministerial. Y con el tema de la conducta ministerial tenemos un tema por cosas que hemos vivido en la región, ¿no? Casualmente hablé con consiervos hoy. ¿Te interesa más escuchar el éxito, esto, lo otro? La prosperidad, que pin, que pam. Pero lo que menos nos preocupa escuchar es la conducta ministerial. Y nosotros tenemos que tener conducta en la vida como siervos del Señor, como ministros de Jesucristo, y todos aquellos que servimos en el altar de Dios. Y tenemos que tener una determinada conducta. Entonces vemos que hay muchas cosas que yo creo que se van a caer, a otros no se le van a caer. Y seguramente, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios quiere que la iglesia se salve. Pablo le dijo a Timoteo, porque se me está escapando esto, cuídate de ti mismo. Está hablando de la conducta ministerial. Le habla de dos cosas, ¿no? De ti mismo, conducta ministerial, y la doctrina, la enseñanza. Cuando nos paramos acá a hablar a 5, 10, 20, no tengo que decir lo que a mí se me ocurre, sino lo que Dios dice en su palabra. En el contexto genuino para edificar la vida de la iglesia. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es el éxito ministerial para todos, para aquellos que anhelan servir al Señor. No miren el auto que usted puede ver en alguien, no mire la casa, no mire la ostentación, sino que miremos a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros miramos a la palabra de Dios siempre, nuestra motivación en el servicio va a estar claro y vamos a tener la certeza de que si alguien se pierde es porque no nos quiso escuchar. Porque que nosotros vamos a decir, yo fui honesto con la verdad, con la palabra de Dios que enseñé, y si se pierden, nos va a doler porque simplemente, y guardan, no, tampoco se enrosquen, porque los otros días hablaba con alguien que me decía que se enojó porque dio una advertencia a alguien y dice, no, vos no te tenés ni por qué enojar. Vos no sos la dueña del mensaje. El dueño del mensaje es Dios. Vos sos un mensajero. Yo soy mensajero, yo le puedo enseñar, pueden rechazar lo que yo le enseñe.
No soy el dueño del mensaje. El dueño del mensaje es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago capítulo 1, vamos a hablar de las pruebas porque algo que prediqué el año pasado, vamos a tener pruebas seguramente. Muchos están viviendo pruebas, situaciones. Somos conscientes. Un pastor muy conocido, muy famoso, escritor de libros que tuve la oportunidad de conocer. No voy a dar el nombre porque si él no lo hizo público no corresponde que yo lo diga. Vivió prueba con su familia en otra nación, no aquí, con su esposa, con sus hijos, tuvieron COVID y pudieron salir. Entonces hay pruebas de diferentes tipos, ¿no? Y en este tiempo hay pruebas económicas, momentos económicos difíciles, donde podemos escuchar las noticias, comerciantes con problemas que necesitan abrir, con un montón de profesiones que necesitan generar el recurso porque tienen empleados, porque tienen muchos empleados en algunos casos. Y está bien, el gobierno dice que se pague, pero ¿de dónde va a sacar el dinero en algunos casos? Y es un tema difícil, es un tema complicado. Entonces es un tiempo de prueba y quizás el tiempo de la prueba se pueda prolongar un tiempo, no sabemos hasta qué punto. Y Dios es proveedor y nos va a proveer seguramente, pero también tenemos que poner un poquito los pies en la tierra y entender de que Dios seguramente a través de cada situación nos querrá enseñar. Algunos nos dicen que es manipulación genética, de virus, a inventar, lo que sea, lo que pase, no sabemos bien, se dicen tantas cosas, pero sí es un tiempo de prueba. Santiago dice la sabiduría que viene de lo alto, dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Vamos a compartir la palabra de Dios. Como título del mensaje, ¿cómo vamos a actuar en las pruebas? ¿Sí? ¿Cómo vamos a vivir la prueba? Quien escribe Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe a creyentes judíos que estaban familiarizados con los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento. Esto es un indicativo de que se dirige a cristianos de origen judío. Recordemos que la iglesia de Cristo nace, ¿no?, en el pueblo hebreo. Aquí hace referencia a tres partes al Antiguo Testamento. Uno presta atención a la ley, a los profetas y la literatura sapiensal, a la literatura de sabiduría, a los proverbios, ¿sí? Ahora, estos creyentes que estaban experimentando pruebas de persecución, después de la muerte de Esteban, el diácono de la iglesia, allí en Hechos capítulo 8, 7, 8 y 9, se desata la persecución y recordamos que uno de los que persiguió a la iglesia fue el apóstol Pablo, que después se convierte al Señor. Persiguiendo a la iglesia, a causa de la persecución, muchos de ellos tuvieron que abandonar sus hogares, dejar sus casas, sus propiedades e irse a naciones extranjeras, ¿sí? En algunas de ellas, Antioquía, Fenicia, Chipre. Santiago sabía que estos creyentes habían perdido todo
y que en ese momento vivían en extrema pobreza. Trabajaban para ricos que los explotaban, ¿sí? Algunos de estos ricos eran mercaderes, comerciantes, fuertes, poderosos económicamente, y los hermanos estaban experimentando problemas económicos. No tenían casa, no tenían un techo, no sabemos si vivían en un lugar donde alguien se lo pasaba, no tenían su cama, perdían la comodidad, no tenían que comer. Ahora, Santiago escribe, al ver las pruebas que ellos estaban pasando, como pastor le escribe una carta pastoral. ¿Cuál era la idea? Fortalecer, alentar, guiar, darle claridad en el momento de la prueba. Y nosotros podemos decir que estamos viviendo una situación parecida, porque de repente muchos hermanos hoy de diferentes congregaciones no tienen el trabajo o el recurso se le achicó. Yo creo que a todos deben tener algún problema económico. Imagínense, alguien dice, mira, pero vos no tenés problema porque vos trabajás en el petróleo. Y de repente le achicaron el sueldo y tomó compromisos financieros de emprender cosas, comprar cosas, porque tenía una X cantidad de dinero que ganaba por mes. Entonces tenía una planificación, ahora se le tocó el sueldo, la planificación se le cae. Así como otros hermanos que por ahí están en otras complicaciones mayores, tal vez, o iguales, porque también se les recortó el sueldo, otros directamente no pueden trabajar. Entonces podemos ver que cuando Santiago escribe esta palabra, la palabra de Dios es trascendente. ¿Y saben qué? Ha hablado a diferentes generaciones, a la iglesia en diferentes épocas. Porque la palabra de Dios tiene vigencia, es actual para la iglesia de todos los siglos. ¿Y qué dice Santiago viendo esa situación de estos hermanos? Le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tengan sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Y si uno presta atención, a veces nos tienen que hablar. ¿Vieron cuando hay una persona que ya no puede más? Yo puedo decir, estamos peleando en la vida, un boxeador. A veces el técnico, me acuerdo algo, ¿no? Que cuenta la historia. Estaba peleando, historia deportiva, ¿no? No es que soy un historiador. Estaba peleando Cassius Clay con Joe Frazier y los dos no daban más. Los dos estaban rendidos. Y el técnico le dice a Cassius Clay o a Mohamed Ali, haceme caso, te voy a pedir una sola cosa. Te habló, ¿no? Te parás como que vas a salir a seguir peleando. Y yo de ahí en más te voy a tirar la toalla y Joe Frazier se para a pelear. Le dio la orden, Mohamed Ali se paró, Frazier no salió y ganó la pelea por abandono. O sea, hay momentos en que en el fragor de la batalla, de esa prueba, estamos tan golpeados, tan agobiados por la situación, sin fuerzas, y Santiago se da cuenta de esa realidad e insta a la iglesia a decir, escuchen bien, está bien, les pasó esto y esto, es terrible, pero ustedes no tienen que perder el gozo cuando estén en las diversas pruebas. Es una orden, le habla en imperativo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, no es fácil, expulsados de sus hogares, perdieron sus posiciones, su trabajo, su recurso financiero, a causa de la persecución que se desató en Jerusalén.
Personas que eran explotadas por ricos estaban sufriendo. Realmente qué prueba terrible para estos creyentes. Vivimos un tiempo de prueba, muchas veces somos probados y muchos cristianos, aún en pruebas que quizás no son tan fuertes como vivió la iglesia que nacía a principio del año 30 y algo, de la era cristiana, a pesar de que nosotros no sufrimos, y hay cristianos que no sufrieron tanto muchas veces y han abandonado la fe. Por otro lado, también eran personas calumniadas, eran llevadas a las cortes por creer en Jesucristo como el Señor y Mesías. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Santiago 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ese buen nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, tener sumo gozo parece ser un estado de ánimo ajeno, lejano a la realidad que estos creyentes estaban viviendo. No pierdas la alegría y la estás pasando mal. Parece que fuera algo lejano. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Santiago no es que era insensible, él era consciente de las tremendas dificultades que ellos estaban viviendo. Él fue testigo, él no se puede olvidar porque él fue testigo de la persecución, de la muerte de Esteban en la iglesia de Jerusalén y todo lo que vino después. Santiago seguramente perdió sus cosas, sus posesiones, todo lo que él tenía en aquel tiempo. Él no estaba ajeno a toda esa situación. No era como que le podían decir, claro, vos me decís esto porque a vos no te pasa o vos no viviste lo que me está pasando a mí. Santiago sabía, porque también había experimentado lo mismo que ellos habían experimentado. Ahora él conoce la tarea del pastor, ofrece aliento, exhorta. En este momento ordena para que los creyentes reaccionen y no pierdan el gozo. La actitud de gozo, de gloriarse en qué, en la dificultad, en la tribulación, en la prueba, era una enseñanza apostólica. Pablo, por ejemplo, lo habla en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 de la primera epístola, dice lo mismo, en el cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué están hablando? Era una expresión apostólica de que nosotros tenemos otra naturaleza y tenemos una capacidad de poder recomponernos a otras situaciones donde otros no se pueden recomponer. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces a cristianos se nos ha dicho, ¿cómo vos, con lo que te pasó, podés seguir viviendo, podés seguir teniendo fe en Dios? Si a mí me hubiera pasado lo que te pasa a vos, yo no sé qué hubiera hecho. Yo no lo hubiera soportado. Y muchas veces hemos escuchado testimonios de creyentes, que personas que los conocían, que familiares, le dijeron eso. ¿Por qué? Porque se fortalece en el Señor. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Diversas pruebas son pruebas de todo tipo. ¿Sí? Si uno podemos enumerar un poquito, tuvieron que abandonar la patria por la persecución, perdieron sus propiedades, los bienes, fueron calumniados, llevados a los tribunales, explotados por patrones. Aquellos que tenían negocios los perdieron, empresas los perdieron. Muchos de los seguidores de Jesús tenían empresas marítimas. ¿Sí? Algunos las dejaron por seguir a Jesús, otros quizás no. Seguro que
Algunos perdieron también familiares, como murió Esteban, ¿no? O de la misma forma en que muere Esteban, diversas pruebas. No era una, si uno se pone a ver el suceso, 7 o 8 pruebas muy fuertes que ellos vivieron. ¿Estas qué son? Son circunstancias angustiosas para las personas, son las que Dios permite. ¿Para qué? Para probar la fe de los creyentes. ¿Sí? Algo que les voy a decir, que muchas veces escuché y que vengo escuchando en los últimos años en el círculo cristiano, no lo tome a mal, nadie se ofenda, ¿no? Por ahí somos de tomar frases del momento y las repetimos, ¿no? Vamos a orar para que Dios tome el control. ¿Escucharon esa frase célebre alguna vez? No tengo... Él tiene el control de todas las cosas. Es más, yo no sé cuántos cabellos sé que se me cayeron. No sé cuántos se me cayeron, pero dice el Señor que a Dios no se le escapa ni un cabello que se nos cayó. Menos mal que yo no lo sé porque estaría angustiado. Pero está todo bajo el control de Dios, más allá del chiste que le haga. Entonces nosotros no tenemos que orar en el momento de angustia, de la prueba, de la dificultad, tomar el control de la situación. Santiago nos dice, nos va a decir más adelante qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el momento de la prueba o en ese momento de presión. ¿Sí? Te digo esto para qué, porque por ahí se le escuchamos a otro y pareció linda, pero no estamos diciendo nada revelador, porque yo no le tengo que pedir a Dios que tome control de la situación, si Él tiene control de todas las cosas, aún de las que yo no puedo ver y aún en los detalles mínimos que yo no me puedo dar cuenta. Ahora, dijimos, las circunstancias angustiosas son las que Dios permite para probar la fe de los creyentes. Las pruebas vienen de modos y formas diversas que Dios permite. En Cristo nadie recibe la garantía que vivirá una vida libre de dificultades, problemas, de pérdida, de pesares, de un tipo u otro. Nadie puede escapar de la prueba, ¿sí? Cuando somos probados, no, Señor, sacame esta situación. Y sabe que le vamos a pedir a Dios y Dios no la va a sacar, porque estamos siendo probados. Muchas veces quisimos salir de circunstancias que no nos gustan. No, a mí no me gusta. Y vamos a pasar por esas circunstancias. Nadie puede escapar de la prueba porque el hombre no controla ni la prueba, ni las circunstancias de las pruebas, ni las dificultades. Santiago da a entender que el cristiano cae en una situación de angustia, por eso dice, tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. ¿Sí? Lo más probable es angustiarse y a veces cristianos se angustian mal, hasta que lo entendieron. Y algunos pueden decir, yo estuve 2 años mal, 3 años mal, porque Dios me quería desarmar, me quería formar, hasta que entendí. ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, yo estoy seguro que lo escuchamos, porque a todos nos pasa. Hemos estado mal, angustiados, hasta que lo pudimos entender. Quiere decir que Dios permite al creyente caiga o se encuentre de modo repentino en dificultades para probar su fe. El creyente no se da cuenta que esta es una situación adversa, difícil para probar realmente la fe en Dios y qué es lo que tiene que ser perfeccionado en su vida. La exhortación de Santiago es a considerar las diversas pruebas para mostrar actitud cristiana, sumo gozo, no perder el gozo del Señor. El profeta Habacuc lo entendió, que no entendía cómo Dios iba a tratar con ellos. Hablábamos un par de sábados atrás, que no entendía cómo Dios permite que un pueblo más pecador sea instrumento de Dios para tratar con ellos que se habían deslizado. Ellos se vivían deslizando, pero Israel vivía deslizándose en el pecado. Y se pierde la objetividad cuando uno, está en pecado y dice, no, mira, y a mí me juzga, no me restaron. Pará. Y el tipo decía, no, mira, ¿cómo Dios, si nosotros somos mejores que ellos, permití que ellos sean instrumento tuyo para tratar con nosotros? Hasta que entendió que iban a vivir toda esa crisis
Y puedo decir, aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, no tengamos producto de la vid, no podamos hacer mosto, no podamos tener vacas, no podamos tener ovejas, nos falte todo, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Entendió que tenía que tener sumo gozo porque iban a ser invadidos, iban a ser nuevamente llevados cautivos y Dios no los iba a librar en ese momento. Él se acordaba que en el liderazgo de Moisés, Israel fue sacado con mano fuerte, pero en esta oportunidad Dios dijo no. Cuando entendió que era no, por más que me imagino algo, Señor, toma control de la situación, me imagino a Habacuc también diciendo eso. En un momento se lo entendió y dijo, aunque la higuera no florezca, pase, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, una vez que entendimos esto, hay otra cosa más, la prueba de la fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo o saber es clave, es la clave. La prueba de nuestra fe no es por casualidad. Debemos saber que la prueba de nuestra fe es mandada por Dios. Dios está en medio de todas las dificultades de la prueba. Él está en control, Él tiene el control de todas las cosas. Pero tenemos que saber, tenemos que entender que en esta prueba Dios quiere producir algo en mí. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer conmigo? En primer lugar, Santiago le dice, paciencia, perseverancia. Cuando estamos en diversas pruebas, no, yo no tengo paciencia, preparémonos, porque en algún momento Dios va a tratar. Y tenemos que saber que nuestra impaciencia, el hecho de querer controlar nosotros todas las situaciones, nos van a escapar de control y Dios va a trabajar en nosotros. La expresión así en diversas pruebas tiene un paralelo con 1 de Pedro 6, 7. Le dice a sus lectores, tienen que sufrir diversos tipos de pruebas y ya han venido para que vuestra fe dé mayor valor que el oro, aunque perecedero, es refinado, procesado por el fuego. La fe es probada, procesada por el fuego de la prueba. El creyente debe ser probado. Muchas veces su fe o la fe, nuestra fe, ¿no? Porque no me voy a quedar afuera, experimentamos un proceso de refinación, de purificación, en la que se quita la escoria, ¿sí? Lo impuro, lo natural, lo malo, aún hasta lo perverso. ¿Sí? Argumento que y puede haber que hay cristianos perversos, hay cristianos que no tienen integridad, hay cristianos que pierden la santidad. Y muchas veces, porque Dios no es que nos ve acá disfrutándonos en la vida con una copa y viviendo la vida loca. El cristiano se desbandó, perdió la santidad. Y Dios no, encima te enoja con Dios. Y Dios te saca la copa, no puedes tomar mal alcohol, no disfrutar más la vida loca, te empezaron a pasar un montón de cosas en la salud para que te vuelvas a Dios de corazón. Porque Dios no está mirando que en forma terrenal, está mirando la eternidad. Entonces esas diversas pruebas que nos tocan vivir es para que dejemos vivir con argumentos, con ideas mías de, no, yo creo que Dios es así, 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 me tiene que... No, pará. Dios no es el banco el que te va a sponsorear toda la locura. En un momento cuando yo me puedo confundir porque me va bien en la vida. Y como Dios tiene un propósito eterno, Dios va a tomar los medios ¿para qué?
para purificarnos, sacar esa escoria. Argumentos que muchas veces se creen que es sabiduría y su argumento que no es de Dios. Vieron que a veces uno está hablando, personas que saben de la Biblia, y le están hablando a alguien, no, pero yo pienso porque, y argumentan y argumentan y argumentan. ¿Por qué? Porque ponen sus razones por sobre la verdad de Dios. Entonces Dios nos mete en el fuego de la prueba porque nuestra vida está llena de argumentos, de amargura, de contención en el corazón. Entonces la fe está siendo purificada desde la misma forma que el oro es sujeto al fuego del fundidor. Proverbios 27:21 dice que el crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Y la hornaza era un horno pequeño que el fundidor, el platero, usaba y fundía los metales. ¿Para qué? ¿Qué hacía? Para que se hace el oro, la plata, vaya siendo refinada. Cuanto más temperatura tenía, más escoria se levantaba. Más miseria humana se ve. Y a veces ni nosotros nos damos cuenta de que estamos llenos de miserias humanas, que Dios tiene que dar temperatura para que eso sea quitado de nuestra vida. Ahora, la prueba de vuestra fe produce, el verbo producir transmite la idea de elaborar algo completamente. ¿Y qué hace la prueba de la fe? Elabora esa paciencia, esa perseverancia que cada uno de nosotros necesitamos. El creyente que maduró posee la virtud de la perseverancia. ¿Y saben cómo se manifiesta? Se aferra a Dios con su fe cuando se encuentra en medio de la prueba y está todo mal. Sí, la verdad que a vos te va todo mal y encima viene alguno y te... Qué mal que está, ¿eh? Siempre pasa algún descolocadito. O Dios para ahí lo permite para que nos demos cuenta y nos vaya desarmando aún más. Y nosotros decimos, no tenía ganas de mandarlo a pasear, alguno puede pensar. Pero Dios te mandó el mensaje para que te des cuenta de la realidad, de donde Dios te tiene que sacar un montón de cosas, ¿no? Entonces, el creyente maduro se aferra a Dios, no deja de congregarse, ni actúa manifestando amargura, contención que almacena en el corazón. Por estar en una prueba, ni se siente abandonado por Dios, no tiene sentimientos de abandono. Vieron que en esos momentos las cosas están mal y a veces hay cosas que Dios permite. Y aún yo siendo pastor, alguna vez Dios permitió que pase situaciones que nadie se enteró. ¿Y cuál es el pensamiento humano? Que nadie se dio cuenta que a mí me pasaba esto. Nadie se dio cuenta que yo necesitaba esto. Pues son los pensamientos humanos que vienen para hacernos creer que Dios nos abandonó. ¿Y dónde está el amor cristiano? Viene ese sentimiento de abandono. Ahora, el creyente maduro, Dios me dejó solo y nadie se acuerda de mí. No dice eso. Un ejemplo del Antiguo Testamento, cuando David era perseguido por Saúl, su amigo Jonatán, que se habían prometido estar siempre juntos hasta el final, una lealtad absoluta, estaba prófugo del rey Saúl, padre de Jonatán, en el desierto. Y la Biblia dice que Jonatán fue al desierto, estuvo con David, lo fortaleció, estuvo un ratito y ¿qué hizo Jonatán? ¿Se quedó en el desierto con David? No, se fue. Porque el desierto era de David. Ahora, en la prueba, nos acompañamos, nos ayudamos. Van a haber momentos de la vida, de nuestra vida cristiana, que en una prueba parecería que nadie se acordó de nosotros. ¿Y saben por qué? Dios tiene el control. Nunca lo dejó. Pero Dios
está haciendo que en el fuego de la prueba yo sea tratado directamente por Él y que saque toda la escoria que pueda haber en mí, producir esa virtud de paciencia perseverante. Una vez que yo crezco en eso, voy a pasar a una situación a futuro y aunque esté solo, no me voy a sentir ni abandonado por Dios ni por nadie. La perseverancia o paciencia debe forjarse completamente en el creyente. ¿Para qué? Para alcanzar madurez. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Tiene que ser completado ese tratamiento por Dios para que no me falte nada y yo sea completo, cabal. Y esta es una cualidad que el creyente tiene que tener para ser salvos. Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 10:22, el que persevere hasta el final, este será salvo. Y cuando Jesús está hablando de perseverar hasta el final, a muchos de estos creyentes hasta el final de sus días la pasaron mal. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que la va a pasar mal? No, no es la idea. O sí, solo Dios lo sabe. O la vamos a pasar. No sabemos qué va a pasar. Pero sí nosotros tenemos que entender algo. Que Dios va a tratar en toda situación con nosotros hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo. Ahora en la prueba vamos a ver qué es lo que sí tenemos que pedir. Recuerden que al principio en un momento les dije, no pidamos que Dios tome control porque tiene el control, estamos en el fuego de la prueba, parece que el calor es más intenso, que las pruebas vienen más fuertes, que las situaciones se desatan más. Señor, toma el control. No, Él tiene el control y está tratando con nosotros. Ahora, en la prueba que tengo que pedir, en los días de prueba, no sé qué va a venir de aquí en adelante, en los próximos meses, en los próximos años. No sabemos qué va a suceder. Y Santiago le dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que lo estamos haciendo, porque yo como pastor de la congregación, toda la iglesia está orando, o la gran mayoría está tomando un tiempo de oración. Pedir sabiduría me hace que yo tenga que priorizar mi comunión con Dios. Sin sabiduría no sabemos cómo actuar en medio de las pruebas, las diversas pruebas. No sabemos qué hacer, qué actuar, ni aún qué decir en situaciones. Sin sabiduría podemos abandonar el servicio a Dios por llenarnos de amargura, abandonar la fe, porque la amargura te llena de contención. Entonces guarda, que a veces hay situaciones que se manifiestan qué es lo que tenemos en el corazón. No fue la situación, sino que yo me embronqué. No es que te embroncaste porque alguien, no, vos te embroncaste porque ya venís trayendo bronca de algo, de antes quizás. Y muchas veces tenemos broncas porque hay situaciones que no resolvimos, aún siendo cristianos. Es el enojo porque algo nos pasó en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Entonces eso, la contención que está en una situación de prueba, de presión, se manifiesta y por ahí no nos damos cuenta o no la podemos reconocer. Por eso es que Santiago dice, para que no nos suceda todo esto, pida sabiduría. Ahora, no sabemos, ¿no?, si Santiago por información o por ver actitudes de los hermanos se da cuenta que le estaba faltando sabiduría y arranca escribiendo esta carta, dándole toda una orientación porque sabía que era un tiempo en que la iglesia estaba siendo probada
Y ya sea cual sea la especulación que pueda haber, sabía, no sabía, de repente como pastor veía que era un cuadro general, les escribe. Y como hijos de Dios, les da una opción, ¿no? Como hijo de Dios le dice, si a alguno le falta sabiduría, ustedes tienen una opción, tienen una salida. ¿Y saben cuál es la falta que tenemos que hacer cuando falta sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pida sabiduría. Vamos a ver la paciencia, se ejercita. La sabiduría se adquiere de parte de Dios. Esta sabiduría no es humana, sino que es una espiritual, donde a veces uno puede confundirse. ¿Sabe qué? Me pasó esto, esto y esto. Y le dice a alguien, qué sé yo, un día le di una palabra de ciencia. Dame, vos que tenés el don de ciencia, quiero que me oriente en esta situación. No, el don de ciencia que por la palabra de ciencia, Dios le reveló una situación y le dijo cómo actuar, pero esa no es la sabiduría. Ahora, hay momentos en que yo me voy a confundir y le voy a vagoneta, en vez de priorizar la comunión, voy a pedir que él ore por mí. Y él ve, no, pará, ¿qué me está forzando Marcelo si yo, esa vez fue Dios que me dio eso y no tengo nada para vos? Y ahí hay dos errores, uno yo y él, y ahí muchas veces cae la persona que tiene un don de ciencia y sabiduría, creer que porque alguien le pidió, está comprometido a dar una palabra de orientación y le hace meter la pata para el resto de su vida. Entonces, no sea vago, crezcamos, la otra parte que crezca, prioricemos la comunión con Dios, pidamos sabiduría, porque va a venir un tiempo en que vamos a tener que enfrentar diversas pruebas. Finalizamos acá, Elvia. Tengo para más, pero no vamos más porque yo sé de que con esto nos tiene que alcanzar en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que nos llenemos de amargura. Nadie tiene que tener un sentimiento de abandono porque Dios no lo abandonó. Tenemos que madurar, sí tenemos que madurar. No dudemos, pidamos a Dios creyendo que vamos a recibir sabiduría porque Dios no es deudor de nadie. Oramos, le damos gracias al Señor, que Dios les bendiga. No se desanimen, yo no le estoy diciendo que usted la va a pasar mal de aquí hasta que Jesús venga. Pero sí, en este tiempo que vamos a vivir prueba o que estamos ya en una prueba, cada uno de nosotros sepamos qué hacer, sepamos plantarnos bien, buscar a Dios de verdad como lo venimos haciendo. Señor Jesús, en esta hora invocamos tu nombre, es por sobre todo nombre. Y te pedimos, Señor amado, de que seguramente tu iglesia está siendo probada. Uno puede ver muchas cosas hablando con pastores. La iglesia está siendo probada, la iglesia está en diferentes dificultades. Hay iglesias, Señor, en diferentes lugares que tienen que entregar el lugar. Hay gente que no sabe qué hacer en este tiempo porque le está faltando. Hay una crisis general económica y la podemos ver con las diferentes informaciones, Señor, en todo lugar, en la misma congregación, en la misma ciudad, Señor amado, donde jóvenes están trabajando para ayudar. Señor, a comedores, Señor amado, que encima crecieron, se multiplicaron la cantidad de asistencia. Es un tiempo de prueba, Señor amado, que está viviendo el mundo, que estamos viviendo como iglesia en este tiempo. Señor amado, sabemos que nosotros somos simplemente servidores tuyos, somos tus hijos. Y también Santiago decía, Señor amado, no nos gloriemos en el dinero, no nos gloriemos en la plata, porque tú le hablaste a esos ricos mercaderes, Señor amado, que lo que ellos hagan va a ser como la flor que se marchita y un día el dinero va a terminar. Pero hay algo importante, Señor, que podemos estar limitados económicamente. Pero hay una condición que nadie nos puede tocar. Esa condición ni es por plata, ni es por casta, ni es por portación de apellido, sino que es una condición que nos fue dada de hijos tuyos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y en esa condición donde nosotros nos tenemos que gloriar y en la comunión fortalecernos, Señor amado, de quienes somos hijos de Dios y que no hemos sido abandonados por ti, sino que simplemente en un momento, Señor amado, nos sentíamos que estábamos solos en el fuego de la prueba, porque tú querías tratar con nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, escuchando, Señor amado, en esta señal el mensaje de tu palabra. Aquellos que nos están escuchando por primera vez y que están pasando pruebas. Te pedimos, Señor, que tú los proceses, que les des la perseverancia, la paciencia que necesitan y que puedan entender que tienen que pedir sabiduría en este tiempo para enfrentar esta situación. Y que todos aquellos que tú nos estés diciendo que está mal, esa escoria, esa miseria humana que todos tenemos, Señor, y que muchas veces, Señor, luchamos y vuelve, te pedimos, Señor, que en el fuego de la prueba podamos decir, Señor, saca esto que entiendo, estos argumentos que tengo, que de nada me sirven ni para mí, ni para mi familia, ni para descendencia, y mucho menos para mi eternidad. Espíritu Santo, te pido que tú prepares a tus hijos, a tu iglesia, a fin de que perseveremos hasta el final para cuando tú vengas a buscarnos. Creemos, Señor amado, que tú estás obrando tu perfecta voluntad en medio de tu iglesia y dejamos la oración en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.